Bien, vamos a iniciar dentro de un momento el tema de hoy día, que es la criminalidad mueve más o menos 8.000 millones de soles, producto de la microfinanza del gota a gota. ¿Ya? Dentro de un momentito vamos a empezar. Hoy día tenemos un interesante tema que ha generado preocupación en el sistema de las microfinanzas, básicamente las cajas municipales, las cajas de ahorro y crédito, quienes se han unido para dar un pronunciamiento de la inseguridad que está creando el sistema de seguridad, que no está funcionando, sobre todo en las periferias de Lima, en San Juan del Lurigancho, Independencia, San Juan de Miraflores, el distrito de Comas también, que han sido afectadas por estas bandas criminales. Más o menos estamos hablando de unos 6.000 millones de servicios ilegales en préstamos. O sea que estamos hablando de cerca de casi la mitad de lo que sería un punto del PBI. Y eso nos está preocupando básicamente a los economistas, porque el incremento que ha habido en la morosidad de las cajas, me refiero a las cajas municipales, las 14 que está señalando el presidente de la Federación de las Cajas Municipales, es que ha incrementado, es decir, la gente está postergando sus préstamos por dar pago por extorsiones. Fíjense eso, ese fenómeno económico y social a la vez. Tienen deudas en el sistema de microfinanzas, gracias, y tiene un problema de extorsión. ¿Qué prefieren entre los dos? Prefieren cubrir el pago de la extorsión para no ser dañado ni a él ni a su familia. Por tanto, las microfinancieras se perjudican porque no están recibiendo la devolución de sus préstamos que han sido otorgados a estos negocios, a las personas. Entonces está contribuyendo a una situación bastante difícil, ¿no? Poniendo en riesgo estos negocios. Ya más o menos lo que sí dice la Asociación de Mujeres Bodegueras, más o menos 20.000 negocios han cerrado el año pasado, producto de las extorsiones. 20.000. ¿Cuánto le cuesta a la bodeguera, a las bodegas principalmente, protegerse? 5.000 a 6.000 soles aproximadamente. 5.000 a 6.000 soles en total todo el año cubierto, para cubrir con cámaras, con alarmas, guardianía y todo eso. Entonces la situación está complicada, ¿no? También ha tenido repercusiones en su desempeño microfinanciero. Un poquito para explicarles, las microfinanzas son préstamos que se dan, o sea, es un sistema que otorga préstamos a las pequeñas y microempresas. Microempresas son bodegas, también las pequeñas, y no se lo da a los bancos formales, se lo da a las cajas municipales, y los sectoristas van a otorgar esa propuesta. Y estos señores, estos analistas, sectoristas que van a ofrecer los créditos, están siendo también de alguna manera extorsionados, que si van, le van a hacer daño. Entonces las cajas municipales tienen también un problema de acceso a esos territorios casi liberados, donde las bandas criminales tienen tomado esos distritos y no permiten la entrada, por lo mismo que entiende que la competencia los va a dañar a ellos como criminales, o sea, la libre competencia, y no permiten la entrada de estos señores, estos analistas, sectoristas que son enviados por las cajas municipales a esos distritos que he mencionado. Ese fenómeno está, como digo,
generalizándose, ya no es un distrito, ya son como más de 5 o 6 distritos que han puesto la voz de alerta esta federación, que hace 2 días hizo una conferencia de prensa y dio una serie de datos increíbles. Según ellos dicen que hay 2.600 tiendas, o sea, bodegas, como ellos lo denominan, que han cerrado producto de estas extorsiones. Por el otro lado, la Asociación de Mujeres Bodegueras, ellas dicen que son 20.000. O sea, habría que ver cuáles son de las dos fuentes la más confiable. Entonces estamos hablando de una situación bien seria, que hay que, digamos, informar. Yo estoy acá informando, estoy como economista informando de cómo está la situación allá, en esos territorios, en esos distritos. Está teniendo repercusiones en los pagos de los préstamos. Han preferido pagar a las extorsiones que cumplir con sus pagos de los préstamos. Y esto pues nos está dando información bastante importante, ¿no? En general el desempeño, según dicen, de las cajas municipales ellos le llaman saldo de colocación, que viene a ser los préstamos otorgados durante un periodo de tiempo. Si lo comparan entre el año 2023 contra el 2023 fue un saldo, un otorgamiento de préstamos en total fue 68.000 millones, que lo hicieron en el año 2023. Y si lo comparas contra el año pasado, el año 2024, han llegado a 64.000 millones. O sea, ha descendido el total de colocaciones a nivel nacional. O sea, son 14 cajas municipales que tiene la federación y que ellos han visto cómo se han reducido los saldos de colocación, o sea, los créditos otorgados durante un periodo de tiempo, de 68.000 a 64.000 millones. O sea, es una caída del 2% más o menos. Las microempresas, las empresas pequeñas, son la mayoría de las empresas en el país. Y que le vaya mal a una entidad financiera de las que financian a esta microempresa, a la microempresa también le va a ir mal. Es como dejar el territorio, como que las cajas municipales no pudieran entrar porque lo tienen tomado estas bandas de criminales, y ahora se van a ver como rehenes y van a tener que pagar préstamos a tasas por encima de lo que le da, lo que le ofrece las cajas municipales. Entonces los costos de devolución del préstamo van a aumentar, porque ya la gente no va a poder, me refiero a los dueños de los negocios, no van a poder acceder a la formalidad, porque la ilegalidad, los criminales toman el territorio y se adueñan del mercado, y son los únicos que prestarían a estas bodegas, aparte de pagar sus cupos. O sea, los mismos señores de estos sujetos que están extorsionándolos son también parte del sistema criminal de otorgamiento de préstamos ilegales. Los peligrosos, me refiero, ¿no? El gota a gota, esos servicios ilegales que se otorgan sin garantía de devolución del préstamo y todo eso. Eso es lo que hay ahora, eso es lo que está más o menos transándose. Algunas cifras señalan que el gota a gota, el préstamo de las casas de préstamo informales, ilegales, estaría alcanzando los 4.000 millones de soles, que dicen que el tamaño de la cantidad, que el monto, ¿no? Los 4.000 millones equivale a lo que presta una entidad financiera, o sea, una caja municipal. A esos niveles ha llegado el crecimiento de ese gota a gota.
4.000 millones, otros dicen que son 2.000, que son préstamos informales, que no tienen registros legal, nada. Y eso es lo que hay, son 4.000, entre 2.000 y 4.000, porque ustedes saben que lo ilegal pues es difícil contabilizarlo, no es fácil, ¿no? Porque tienes que ir a la fuente, y la fuente ¿qué te va a decir cuánta es la cantidad? Pero en esas condiciones está la situación de las microfinanzas que sostienen a las micro y pequeñas empresas. Entonces, algunas cifras, los economistas hacemos esto, ¿no? De los cálculos, hacemos de los porcentajes, las cifras, un poco para ilustrar, ¿no? Un poco para ilustrar de qué se trata esto, ¿no? Entonces ahí viene un poco las cifras que quiero compartirles en el aspecto de la seguridad. Haciendo un poco de investigación en el tema del Salvador. ¿Cuánto está invirtiendo El Salvador para liberarse de esta criminalidad que ustedes ya lo conocen, Nayib Bukele, presidente de El Salvador? ¿Cuánto creen que están haciendo de inversión en seguridad? Lo que yo tengo de las cifras, gracias a Infobae, ellos están invirtiendo más o menos 9.663 millones de dólares. 9.663 millones de dólares. En el Perú, nosotros estamos invirtiendo, de acuerdo al presupuesto del Ministerio de Interior que engloba a la Policía Nacional del Perú, el equivalente a 4.182 millones de dólares. La mitad de lo que está haciendo El Salvador. El Salvador invierte 9.000 y acá en el Perú 4.000. ¿Cuánto es su población de ellos? Su población de ellos es aproximadamente 6 millones de habitantes. Fíjense, 6 millones de habitantes. Y están invirtiendo 9.000 millones. Y nosotros somos 31 millones. Y estamos invirtiendo la mitad de lo que invierte el gobierno de El Salvador. Entonces, ¿cuánto correspondería si queremos seguir el patrón de seguridad en El Salvador? Ellos son 5 veces menos en población e invierten el doble en seguridad. Me refiero al presupuesto de gobierno. Nosotros tendríamos que invertir 10 veces más de lo que está invirtiendo el Ministerio del Interior. Repito, 10 veces más. ¿Por qué 10 veces más y no el doble? Porque ellos tienen una población 5 veces menor. O nosotros tenemos una población de 5 veces mayor. Entonces no es lo mismo. A territorio más grande, esa población más grande, tienes que invertir más en seguridad. Si ellos con 6 millones invierten el doble que nosotros, entonces siendo nosotros 5 veces mayor en población, 5 por 2, 10. Entonces 10 veces, que vendría a ser, en estos momentos, poniéndolo en soles, sería aproximadamente de 15.000 millones que está gastando el gobierno en seguridad. 15.000 millones tendría que multiplicarse por 10. En otras palabras, 150.000 millones de soles tendríamos que invertir en seguridad para llegar a los niveles de seguridad de El Salvador. Fíjense la brecha entre lo que se está invirtiendo ahora, que son 15.000, que es la mitad de lo que invierte El Salvador, siendo El Salvador 5 veces menos población que nosotros. La brecha entre 15.000 o mejor dicho, los 4.000 millones de dólares versus los 9.000 millones de dólares que invierte El Salvador. Entonces, eso revela la necesidad de hacer un replanteamiento
la repriorización de los gastos del Estado si queremos combatir el crimen con mayor efectividad de lo que se viene haciendo. Porque ya la situación está descontrolada. Cada vez yo estoy observando que el tema de la seguridad se está consolidando como el primer tema. O sea, se va a discutir en la próxima campaña electoral el tema de la seguridad en primer lugar. Por los niveles de descontrol. Es decir, ya ni siquiera las microfinancieras pueden ir a hacer competencia, porque los criminales sacan de la competencia a los formales a punta de balazos, a punta de extorsión, a punta de sicariatos. Entonces, otro dato para revelar la realidad. Los gastos que nosotros, como privados y como Estado en general, gastamos anualmente para conseguir unos niveles aceptables de seguridad, llegan a los 30.000 millones de soles. 30.000 millones de soles, que es aproximadamente el 2.8% del Producto Bruto Interno, o sea, del indicador que mide la riqueza del país. Se va de la riqueza 2%, para poder tener inversiones en seguridad, inversiones mínimas, porque ustedes saben que no estamos en el mejor de los mundos en materia de seguridad, por eso decimos mínimo. 30.000 millones de soles anuales, de acuerdo a el estudio que hizo el BID en el año 2017. O sea que esto puede haber aumentado más. Entonces, aquí hay dos gastos que son claramente gasto directo y gasto indirecto para llegar a esos 30.000, ¿no? De los costos directos, gasto directo, están los gastos de prevención, alarmas, seguridad, cámaras, etcétera, y de los gastos públicos del gobierno está pues el Poder Judicial, están los penales, están los policías y todo eso. Y de los costos indirectos, es decir, de lo que origina estos 30.000 millones, o sea, las pérdidas que vienen a ocasionar estos 30.000 millones, que se suman a esos 30.000 millones, está la calidad de vida de la gente, el bienestar, el miedo, la productividad y la pérdida de ingresos, el ir al hospital porque recibiste un balazo o porque recibiste un golpe en la cabeza, producto de que te robaron tu celular. Esos gastos, esas lesiones, esa incapacidad física se han medido y está en el orden del 2.2% del PBI. Entonces, la situación es grave, queridos amigos. Por eso hago estos TikTok un poco para informar, tomen un poco de conciencia. Entonces, nosotros aquí, bueno, ustedes saben que yo pertenezco a un movimiento que se llama 5 Reforma. Estamos planteando desde hace muchos años que hay que repriorizar, o por lo menos ir debatiendo el rol del Estado. El rol del Estado aquí se asume de que está bien lo que viene haciendo. Ya sabemos que el presupuesto total aprobado para este año son 252.000 millones de soles. Y acabamos de decir que 150.000 millones se va en la propuesta si queremos tomar a El Salvador como referencia de cómo se combate el crimen. De esos 252.000, la mitad, por lo menos la mitad, tenemos que gastar en seguridad. O sea, de 250.000 a 150.000, porque recuerden que estamos gastando 15.000 millones. Necesitamos multiplicarlo por 10. 150.000 millones de un presupuesto aprobado para este año de 252.000 millones. O sea, más o menos la mitad. Eso es lo que te dice el sentido común
y lo que también nosotros decimos como liberales clásicos. El gobierno está solo para justicia, seguridad y obras públicas, con sus respectivos límites, ¿no es cierto? Entonces ahí está el desafío. El desafío está en ir metiendo el tema en la agenda sobre que más importante son los gastos en seguridad que los gastos en Ministerio de Cultura, gastos en Ministerio de la Mujer, acaba de ser cerrado esto en Argentina, que los gastos en Ministerio de Agricultura, que los gastos presupuestales del Ministerio de Educación. Sin seguridad no puede haber orden, sin seguridad no puede haber justicia, sin orden no puede haber libertad, y menos seguridad. La seguridad es todo, es la base de todo. Así se creó los estados. Entonces nosotros estamos observando esta situación y lo estamos proponiendo desde esta trinchera para que se den cuenta la situación de las microfinanzas, ¿no? Que usted ya acabo de decirle que 20.000 negocios han cerrado, 5.000 soles gastan los negocios en seguridad, más o menos los criminales mueven 2.000 millones en estos préstamos con extorsión. Ha originado caída presupuestal de los ingresos de las microfinancieras en 2.1%. El saldo del año pasado ha sido menor con respecto al 2023, de 68.000 cayó a 64.000. No se le deja trabajar a la microfinanciera, las largan de los territorios tomados por los criminales y se ven sometidas entonces las bodegas a cumplir con lo que le exigen estos criminales para que puedan seguir ahí operando. Y ya, como dije, 20.000 negocios han cerrado. Y seguramente este año se va a seguir cerrando más, porque está aumentando, la inseguridad está aumentando, no está bajando. Entonces, ahí está la situación planteada. Ahora quisiera saber si tienen preguntas inteligentes para ir sazonando el tema e ir sacándole más, como dicen, más cuero para que haya más discusión pública. Esos son los datos, esa es la situación, ese es el planteamiento liberal clásico, solamente justicia. Hay que subir en 10 veces, aumentar 10 veces la seguridad, desprendernos de la cantidad de ministerios inservibles que ya ustedes son las que regulan, controlan y supervisan la economía, quedarnos solamente con 7 ministerios y hacer pues toda la reforma del Estado, abrir todos los mercados, desregular, privatizar más de 100 empresas públicas para reordenar la economía, para priorizar los gastos en seguridad, para tranquilizar a la gente que anda asustada, sobre todo los que tienen negocio andan peor, estresados, coactados. Trujillo, por ejemplo, ustedes saben, es una tierra prácticamente de nadie. Esa es la prueba de que el anarcocapitalismo es una basura, porque ahí en Trujillo, así como hemos dicho que los distritos están sectorizados por bandas de criminales, allá también. Ahí hay bandas que tienen calcomanías que le ponen a los negocios para que no los toque la otra banda criminal, porque se han lotizado Trujillo, y si tú no pagas tu cupo, te hacen daño al negocio, al auto también, a los mototaxistas también, a los que hacen taxi también, a las bodegas, farmacias también, y son 10 o 15 bandas de criminales que cada uno cobra su cupo. Eso se llama seguridad privada, ilegal e informal.
Ese es lo que propone el anarcocapitalismo, o sea, los libertarios. Los libertarios proponen la seguridad privada. Ahí tenemos el caso de Trujillo. La gente se siente totalmente desprotegida. Entonces, pongamos sobre la mesa algunas preguntas, si quieren hacerlas, me la escriben ahí para ir respondiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Si no hay pregunta, entonces pasamos este tema y comenzamos con otro tema. Bueno, el otro tema que quiero tocar es el tema de cuáles han sido los resultados del viaje de la presidenta y de los ministros a Davos, a Suiza. ¿Cuáles han sido los resultados del viaje de la presidenta a Suiza, al World Economic Forum, allá en Davos? Escuchando al ministro de Economía, se han acercado los principales inversionistas en minería. O sea, han ido a sacar cita, aproximadamente dijeron 20 inversionistas en minería, entre ellos los conocidos de la casa matriz de Glencore, uno de ellos, a conversar con la presidenta cuáles son las perspectivas que hay de aquí hasta el 2026 en materia de regla de juego, que está haciendo por las garantías de las inversiones mineras. No han dado detalles sobre lo que han hablado, pero no ha habido anuncios importantes. O sea, no hay concretización sobre alguna inversión que se haya decidido después de la conversación qué han logrado en materia económica. O sea, qué inversiones han concretado a través de la gestión del ministro de Economía, de la presidenta y el equipo que ha ido y que ha viajado. Entonces no ha habido resultados que se pueda decir la inversión realizada por la presidenta, gasto de viaje, que va con un equipo de burócratas, ¿no? Ahí el ministro de Economía, el ministro de la Producción, el ministro de Energía. Cada uno ha gastado su pasaje, $2,000, $3,000 con viáticos, otros $3,000 más. O sea, gastan decenas de miles de dólares y hay que pedirle que rindan cuentas. Y lo que ha rendido cuentas ha sido que no ha habido cifras, montos de inversiones que se han concretado durante el viaje de la presidenta a Suiza. Solamente ha habido conversación, o sea, se ha ido lejos a conversar, cuando eso lo puede hacer por Zoom. Entonces ha sido, creo, un desperdicio. Creo que no han... Miren, desde que ha entrado este canciller, no es proactivo en generar roadshows. Roadshow se llama a esas reuniones preparadas con meses de anticipación para que los
altos funcionarios del gobierno con un conjunto de empresarios vayan a hacer demostración o mostración de lo que están ofreciendo como plaza de inversión acá en el Perú. No se ha preparado, o sea, PROMPERÚ no se le ha visto proactivo, y PROMPERÚ pertenece o está bajo la tutela del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces no hay resultados tangibles del viaje de la presidente allá en Suiza. Un desperdicio de dinero, o sea, decenas de miles de dólares al tacho, al agua, y no se ha visto concretado en inversiones tangibles. Como un anuncio, por ejemplo, ¿no? La presidenta pudo haber dicho al llegar al Perú: hemos logrado durante la conversación con las siguientes empresas, tal. Recuerden lo que hizo el presidente Trump. Un día pasó y reunió a 3 empresarios grandes de inteligencia artificial y concretaron, después de una conversación, 500.000 millones de dólares. Eso es lo que van a invertir en fortalecer la infraestructura de inteligencia artificial. Bueno, eso no ha habido cuando ha regresado la señora presidente. No había un anuncio que se pueda decir: la empresa Glencore o la empresa tal o cual, lo que fuere, de servicio, de industria, de minería, agricultura, que hubiera anunciado que viene al Perú unos 10.000 millones de dólares producto de las 3, 10, 15 conversaciones que hemos obtenido. O sea, van a venir 3.000 por agricultura, 2.000 por industria, 5.000 millones en pesca, 30.000 millones en minería. No ha habido eso. Es que esa es la forma, digamos, más convincente de que un viaje ha sido productivo cuando se invierte dinero de los impuestos. Porque una presidente no tiene capacidad de poder realizar anuncios si no lo hacen previa negociación, previa conversación con los empresarios. O sea, no se puede avanzar sin tener esos anuncios de las empresas. Creo que ahí Cancillería, Ministerio de Economía, no han hecho su tarea. ¿Y por qué no han hecho su tarea? Porque están administrando el presente, no están mirando el futuro. ¿Qué pueden ofrecer un gobierno que prácticamente ha tenido 3 años para hacer, digamos, avances en materia de seguridad? ¿Qué ha hecho en lo económico? Y uno lo que observa, uno lo que mira, es que han administrado su poder para sobrevivir. Y han sacrificado, sobre todo, la capacidad que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas como un director de orquesta dentro del gabinete. Lo han degradado. Ya no tiene el mismo peso el Ministerio de Economía y Finanzas desde el año 2018 para atrás. Ha perdido peso. Ya no es el Ministerio de Economía y Finanzas que era el director que ordenaba las cuentas del gobierno y abría el panorama económico y sobre todo de las inversiones. Porque los sucesivos presidentes tipo Vizcarra, Sagasti, Castillo y la actual presidente le han degradado la calidad de sus políticas económicas. Una prueba, el déficit fiscal del año pasado fue 3.6%. ¿Qué es déficit fiscal? Es cuando los gastos son mayores a los ingresos. Y cuando esos gastos son mayores a los ingresos,
se compara ese monto contra el PBI. Es decir, cuánto de la riqueza que producimos todos nosotros con nuestro esfuerzo, trabajo, equivale los gastos del gobierno por encima de los ingresos del gobierno. Ellos mismos se pusieron la meta de no sobrepasar el 2.1%. O sea, el MEF dijo, no me voy a pasar para dar una información hacia afuera de que el Perú es un país serio y de que cumple sus promesas frente a los inversionistas y a todos aquellos que han apostado en el país, diciendo de que uno de nuestros indicadores estrella, el déficit fiscal, se ha mantenido dentro de los márgenes entre el 1 y 2%. Eso no lo ha cumplido. Tal es así que ha pedido al Congreso una modificación legislativa para que ese 2.1%, que era lo máximo que podía entrar en déficit, se eleve a máximo 3%. O sea, la valla que se pusieron ellos, que era 2.1 y no pasarse, ahora quieren elevarla. O sea, la valla, en términos, digamos, numéricos, o sea, se están bajando la valla, en otras palabras. O sea, no pueden cumplir con 2, pero sí pueden cumplir con 3. Y el año pasado han llegado al déficit de 3.6%. O sea, ni siquiera pueden cumplir con haberse bajado la valla para poder cumplir. Esa es la calidad de ministros de Economía que hemos tenido en las últimas, la señora Boluarte, para decirlo más claramente. Entonces, el señor Contreras, antecesor del ministro Arista, también el que fue prácticamente degradando al Ministerio de Economía y Finanzas. También. O sea, no es de con el señor Arista para adelante. Ya desde el señor Contreras ya se veía peor todavía la situación. Era el ministro que no había declarado oficialmente que habíamos entrado en una recesión y se lo había guardado esa información del mes de noviembre, que con eso se declaraba y con eso los agentes económicos tomaban sus previsiones, por la esperanza de que en diciembre el efecto rebote estadístico iba a ser de que se opacara lo de noviembre y que eso iba a sacar al Perú de la declaración oficial de recesión. ¿Qué es recesión? Cuando baja la aceleración. Aceleración significa los incrementos de la producción. Cuando baja, una aceleración es, por ejemplo, pasar de 3 a 4% de crecimiento, y una desaceleración es pasar de 4 a 3. Cuando tú tienes esa desaceleración de 4, 3, 2, 1, 0, durante 6 meses seguidos, se declara oficialmente la recesión. Y entonces ahí tiene que cambiar la política económica, porque ya no puede hacer una política económica con una recesión. Y lo que se hace normalmente en una recesión es bajar gastos. ¿Y por qué no lo hizo? Yo sospecho me están baneando por ahí algunos. Dice que quieren que pause mi live 10 minutos, así me avisa el TikTok. No sé qué hacer. Así que me han dicho, así me ha advertido TikTok. 10 minutos lo vamos a castigar porque alguien se ha sentido ofendido, sensible. No creo que sea el ministro Arista, no creo que sea la presidenta Boluarte, porque esta trincherita nadie lo ve, pocos, ustedes solamente. Pero en fin, si se corta, no es porque yo lo he cortado, sino porque TikTok me lo ha cortado, ¿ya?
Entonces yo voy a avanzar hasta donde dé el TikTok y según lo que camine, y si se corta ya saben por qué se cortó. En fin, entonces, ¿qué ha sucedido con los ministros de Economía? Que han sido muy anuentes. ¿Qué es anuentes? Decirle sí a todo lo que la Presidente le ordena, señala, le indica. Entonces, ¿cuál ha sido lo que se ha observado? Es que los gastos, en gastos corrientes, el gasto de remuneración, es lo que ha ido creciendo permanentemente. Gasto de las enfermeras, o sea, mucho nombramiento CAS ha habido últimamente. Aumento de sueldos y salarios, ha habido un bono del año pasado que se ha incrementado, aparte el Congreso mismo se ha incrementado su propio bono, 20.000 soles a todos los trabajadores, cada trabajador del Congreso está recibiendo un bono de 20.000, ¿eh? Gasto de sector salud, gasto de sector educación, gasto en las Fuerzas Armadas. Esos gastos han superado los gastos de capital, los gastos de inversión, pistas, carreteras, eso es lo que más ha descendido y ha aumentado los gastos en remuneraciones de los trabajadores del Estado. Eso ha sido con el permiso del ministro de Economía. O sea, el ministro de Economía, en vez de decirle no, porque te vas a sobrepasar ese 2% que hace un rato mencioné, ha preferido volarse la regla, romper la regla fiscal para mantener la popularidad de la Presidenta. El decirle no es lo que correspondió. Ese es un buen ministro de Economía, decirle, no señora Presidente, si usted se compromete a subirle los sueldos y salarios a los empleados públicos o decirle sí a todo lo que viene del Congreso, porque así es también, se va a incumplir la regla del 2% y esto va a tener repercusiones hacia afuera. Nos van a ver con otros ojos. Ya no nos van a mirar como al alumno aplicado que se esforzó durante 3 décadas en mantener los fundamentos macroeconómicos de manera estable, y usted lo que va a proyectar es una imagen de desconfianza. Eso es lo que le debió haber dicho los ministros de Economía de la señora Boluarte. Y por supuesto no le han dicho eso. Han firmado el decreto supremo, han habido endeudamiento incluso, bonos por más de 1.000 millones. Y para ponerle la cereza a la torta, dentro de los grandes gastos del gobierno que ha originado este déficit, está los famosos rescates a Petroperú. Miles de millones de soles han sido transferidos a esta chatarra. Miles de millones de soles han sido transferidos a esa chatarra llamada Petroperú. Ahí está buena parte de la explicación de por qué el déficit fiscal ha subido. Estos son, lo que estoy diciendo ya es una opinión técnica que viene del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal es una entidad del Ministerio de Economía y Finanza para que le haga informes mensuales, bimensuales, trimestrales de cómo ustedes desde afuera ven la gestión del Ministerio de Economía y Finanza en cuanto a su presupuesto. O sea, para que le indique si lo que está haciendo en materia de ingresos y gastos está yendo por buen camino. Y estos señores del Consejo Fiscal le han dicho al ministro Arista, mire señor, usted está incumpliendo la regla, se ha extralimitado, no es buena idea lo que usted ha hecho, y se molestó. El ministro se molestó con Alonso Segura, que es el presidente del Consejo Fiscal, que también fue ministro de Economía. O sea,
las personas que están en el Consejo Fiscal son ex ministro de Economía, o sea, están del mismo nivel. Y se sintió ofendido Arista, y que al punto de decirle qué tanto habla el señor Alonso Segura si él cuando fue ministro también incumplió la regla fiscal. O sea, a esos niveles ha llegado la pauperización de la influencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que ya no es lo que fue antes, que era un superministerio. Entonces, en consecuencia, si tú tienes un Ministerio de Economía y Finanzas que no está dando bien su talla, y tú tienes a un Banco Central que está tratando de mantener la inflación y que lo ha logrado bajar de 3% a 2%, y que está dentro del rango, que está dentro de la línea maestra de la disciplina de un país, entonces, ¿qué vas a tener como resultado final? Vas a tener un país cuyo desempeño es más o menos, no bien. ¿Qué repercusiones tiene esto para el día a día? Para ti, para mí, tiene relación. Un ejemplo creo que podría graficar. Cuando una economía tiene un déficit fiscal y encima incumple sucesivamente, pierde confianza con el público inversionista. Pierde confianza. Entonces las inversiones no vendrían con la misma fuerza cuando hay desconfianza. Esto en la economía real viene a ser: no habría más producción, no habría más empleo y no habría ingresos. O sea, más ingresos para la gente, más oportunidades de encontrar empleo y encontrar ingresos en el mercado. Ahora, desde el punto de vista financiero, un déficit fiscal aumenta la percepción de riesgos en la economía peruana. Riesgos en la economía peruana es el equivalente a los riesgos de una persona que va a solicitar créditos al sistema bancario. Cuando una persona es riesgosa, el banco te califica y te pone una tasa de interés por encima del promedio, porque eres riesgoso. La probabilidad de no pagar es mayor a la probabilidad de pagar, por tanto, si tú vas a poder pagar, te van a pedir más garantías, te van a pedir más tasa de interés, incluso la penalidad va a ser mayor en caso de incumplimiento. Entonces tú sumas tu tasa efectiva anual y te sale bien alta. Bueno, eso mismo ocurre para un país. También sube su riesgo, sube las tasas de interés y suben los costos asociados a un préstamo que puede solicitar como gobierno peruano a la banca financiera internacional, o mejor dicho, a las plazas financieras internacionales, donde vaya a colocar el gobierno los famosos bonos. Bonos son compromisos de pago para financiar proyectos del gobierno, porque los impuestos no les alcanzan, no le alcanza al gobierno los impuestos, entonces pide préstamo. Y los inversionistas, cuando vayan a prestar el dinero a cambio del bono del gobierno, va a mirar los reportes que le llegan desde el Perú de las agencias de inversión, Standard & Poor's, entre las principales,
y colocan ahí los riesgos asociados al préstamo. Y pone entre uno de sus puntos el incumplimiento de la regla fiscal. O sea, se ha endeudado el Perú, el gobierno, porque no le alcanzan los ingresos, porque los impuestos no cubren sus gastos y además ha gastado más de la cuenta. Eso es en el lado público, es en el lado estatal. Pero vayamos al privado, que eso también nos toca el bolsillo a nosotros. Los bancos privados que pertenecen a un país y los bancos privados peruanos que pertenecen al Perú piden también préstamos internacionales a la banca internacional cuando hay proyectos de inversión que necesitan ser financiados 100, 200, 30 millones, 40, y que no le alcanzan los ahorros del público que han depositado y pide préstamo para cubrir la diferencia. Entonces los bancos privados internacionales toman de la misma fuente, de las agencias de inversión, Standard & Poor's, etc., y leen los riesgos que le ponen al país. Y ponen ahí incumplimiento de la regla fiscal que señaló que era 2.1 y ahora está en 3.6. Y es un informe, digamos, un poco extenso. Entonces le dice al banco de crédito, a los bancos privados que solicitan préstamos a los bancos de afuera: mira lo que he leído, acá hay unos riesgos asociados al manejo de la economía peruana y que nos aconseja tomar las previsiones para que el próximo, digamos, periodo de préstamo tengan en cuenta esta información. Entonces, mientras el país sea más incumplido, es más riesgoso. Mientras no cumple su promesa, imagínense si la inflación hubiese sido un poco más alta de la que hay, tal vez los créditos se hubieran sentido con mayor peso, o sea, la tasa de interés. Entonces le corresponde un plus, o sea, un aumento de la tasa en situación normal, un plus. Así que el banco de crédito, supongamos que recibe en 8% el préstamo, es porque a nivel internacional el préstamo está en 6, pero al banco de crédito le pusieron 8, porque es un banco peruano en que se desarrolla su economía con esos hándicaps, o sea, esas reglas fiscal, inflación, inestabilidad política, inseguridad o elecciones, calendarios electorales y todo lo que se llama institucionalidad en las mejores condiciones. Inmediatamente viene el castigo, ¿no? El castigo significa que voy a tener que clavar 8% porque 6 no te la puedo vender el préstamo por estos riesgos asociados a tu economía. Ahí tiene impacto tremendo cuando el banco de crédito y los demás bancos privados peruanos toman préstamos de afuera y lo tienen que colocar en la economía del sector empresarial, y el sector empresarial que quiere préstamos para continuar su modernización o ampliación de planta, se da con la sorpresa que la tasa de interés que le venía cobrando 14 o 15% se ve incrementado a 17%. Entonces pide explicaciones el cliente y por supuesto el banco le va a explicar pues lo que acabo de decir, ¿no? Y ahí viene pues la forma como se organizan los sectores económicos, ¿no? Como esto es un tema de gestión de la política económica, mandan al representante de la asociación de bancos, mandan a la sociedad de minería, manda a los y van y
hablan con el ministro y le dicen, mire ministro, hemos notado que hay ciertas inconsistencias en la política económica, el cual la banca externa nos está castigando. Lo mismo le van a decir los mineros. Mi matriz me dice que mantenga los actuales niveles de inversión, que no arriesgue, porque hay una incertidumbre política. No sabemos si el ministro de Economía va a mantener los parámetros del déficit fiscal. Entonces, el ministro de Economía recibe el feedback del sector empresarial y se mueve dentro del gabinete, haciéndole conocer a la presidente de la demanda de los empresarios, y ahí el jefe de gabinete o la presidente miran el panorama político y priorizan, pues, si ve que las condiciones están dadas para hacer algún esfuerzo de reducción de gastos, lo va a hacer. Pero como ya sabemos de qué pie cojea la presidenta, y la presidenta pues se deja asesorar por su primer ministro, porque no tiene una visión país, y entonces ahí priorizan el gasto sobre el ingreso, ¿no? Entonces no hacen ahorro fiscal, porque le dice el primer ministro, señora presidenta, usted está mal en las encuestas, usted está saliendo mal y está siendo mal recibida en diferentes partes del Perú, principalmente el sur. Yo le sugiero que tiene que aumentar la acción del gobierno en obras, en aumento del gasto corriente, para mantener su sobrevivencia y llegar hasta el año 2026 en que usted entregue el poder como corresponde. Y usted sabe que los presidentes pues están en su cabeza la popularidad. Entonces lo mandan a llamar al ministro de Economía y le hace saber la decisión de la presidenta, que no va a cambiar la línea de gasto como viene haciéndose. Un buen ministro de Economía se diría, ¿no? Bueno, entonces esto va a generar que el incumplimiento del gasto, o sea, se va a aumentar los niveles, va a haber un golpe en la línea de flotación de la credibilidad y voy a tener que salir a explicar las razones, ¿no? Entonces se desgasta el ministro de Economía, o sea, es lo que se llamaría quema sus velas del barco, quema el barco, quema los barcos, se sacrifica por la presidenta. Eso siempre tiene un lado del beneficio y costo. Su ministro, como Aristas, se está quedando, está quemando sus barcos, su credibilidad, es porque tiene otras prioridades y no su prestigio. O sea, ya no lo van a ver a Aristas en el próximo gobierno que entre, no lo van a llamar, porque van a ver su desempeño, va a ver la credibilidad que tiene ese ministro sobre lo que prometió y no hizo, y viene desgastado políticamente. Entonces él, más que creo, debe estar de alguna manera estableciendo contactos con el sector privado, con el sector incluso financiero internacional, porque en algún momento va a querer establecer buenas relaciones con las entidades financieras internacionales, que por lo general son los que recogen a los ministros cuando termina su periodo. Inmediatamente viajan a Washington, viajan a otros países y ahí lo asimilan dentro de la planilla dorada de estas entidades financieras internacionales, porque al mirar ahí, ustedes miren ahí la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, etcétera, van a mirar que casi la mayoría han sido funcionarios del Estado. Eso es una de las recomendaciones que nos dicen a nosotros,
gente liberal clásica de alto vuelo, dije, no le hagan caso a esos señores del Banco Mundial porque ellos detienen reformas, o sea, no van a avanzar con ellos. Ellos son administradores del status quo, o sea, buscan la eficiencia del estatismo, no la reforma para que se vuelva un gobierno limitado. Entonces los ministros, cuando ya tienen ya un poco periodo de tiempo, ya ¿cuánto le faltará de tiempo? No sabemos, porque los gobernadores regionales están pidiendo la cabeza del ministro de Economía, porque muchas de las obras que debieron haberse aprobado según un listado de proyectos que le alcanzan los congresistas para que luego se ejecuten, no se ha visto, o por lo menos no ha visto la voluntad del Ministerio de Economía y Finanzas de viabilizar los proyectos, porque los proyectos, como ustedes saben, tienen que tener un aval del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, cuando cumplen todas las etapas de un proyecto, suelta el dinero. Y cuando no cumple, no suelta el dinero. Por eso se habla de la falta de ejecución presupuestal. Lo que acá en el Perú sucede es que cada gobernador regional que entra con un grupo de gente. Sacan a los anteriores, meten a su gente y cuando van agarrando experiencia recién ejecutan las obras. Por eso que siempre en el primer año de un periodo de gobierno regional, el primer año casi no hacen muchas obras, o sea, arrastran las obras ya ejecutadas. Pero como ustedes saben, esto pues nunca para, las obras siempre son porque hay brecha de infraestructura. Recién en el tercer año ya empiezan a agarrar velocidad los gobiernos regionales y ahí viene el periodo donde hacen los reclamos al Ministerio de Economía y Finanzas porque no va a la velocidad de sus promesas que ellos han hecho allá en sus respectivas regiones. Recién están prometiendo porque recién tienen velocidad de la experiencia ganada en los 2 años previos. En Estados Unidos, a diferencia de el Perú, acá se habla de cambio de gobierno y allá se habla de cambio de administración. O sea, entran gente de confianza y aquí entran gente de confianza más gente ejecutiva, directores ejecutivos. Entonces cambian la modalidad de trabajo, o sea, no hay línea de carrera, desde directores generales hacia arriba es de confianza, de directores generales hacia abajo son de planta. Entonces esos no tienen capacidad de decisión. Me refiero a las prioritarias, ¿no? Las que le aprueban los proyectos. Es el viceministro el que aprueba los proyectos, que se lo hace llegar al ministro. Él es la línea técnico-política, el viceministro. Conoce cómo está la planta de abajo, pero la decisión es política. Finalmente, le eleva lo que necesita que se haga. Un gobierno regional tiene sus directores también, pero tiene su planta del gobierno regional, tiene su consejo regional y debajo de eso existen los gerentes generales, que son puestos de confianza. Entonces, esa situación en el Perú cada 4 años se acelera y se desacelera la velocidad de la ejecución de las inversiones. En estos momentos, el año pasado, que viene a ser el tercer año de gestión de los gobiernos regionales, ha salido con alto índice de ejecución presupuestal. Y el ministro de Economía ha dicho, bueno, se ha hecho una buena gestión en la inversión pública, porque justamente han agarrado velocidad en el tercer año, ¿no? No veo preguntas por acá. Bueno, esto es lo que existe ahora. El panorama económico, para ir cerrando tema. Hay un periodo hasta más o menos julio
que las aguas van a estar tranquilas. O sea, las inversiones van a seguir en zona optimista. El BCR tiene un reporte, un informe que presenta mensualmente que se llama Índice de Expectativas Empresariales. Y en ese índice de expectativas empresariales se subdivide en más o menos 6 o 7 indicadores, subindicadores, que te señala cómo los empresarios ven la situación de su negocio y de la economía. Y su clasificación es así. Si está de 50 puntos para arriba, se dice que está en zona optimista. Zona optimista está positivo la situación. Quiero invertir, quiero contratar, quiero hacer rotación de inventarios. Veo que mi demanda va a crecer. Ese es zona optimista. Y hay otro indicador que es de 49 para abajo, es de 0 a 49, es negativo, zona pesimista, y de 50 para arriba es zona optimista. Lo que se espera, lo cualquiera espera, es que esté de 50 para arriba. Esas zonas son resultado de unas encuestas mensuales que le hacen llegar a los principales negocios del país. No tengo la cifra, no sé si serán 100, 200, 1000 las personas que reciben y que lo llenan vía electrónica. Y son preguntas que le hacen: ¿cómo usted ve su negocio de aquí a 3 meses? ¿Cómo ve usted su negocio de aquí a 6 meses? ¿Cómo ve su negocio de aquí a 1 año? ¿Cómo ve la demanda en 3 meses? ¿Cómo ve la demanda en 6 meses? ¿Cómo ve la demanda en 1 año? Y son varias preguntas. Y ponen de 0 a una cantidad determinada. Mientras más positiva sea su respuesta, va a tener incidencia en el resultado. Entonces todo depende de cómo perciben estas empresas la situación de los 3 meses que se vienen, los 6 meses que se vienen y el año que se viene. Eso se publica y eso cada mes sale. Y entonces no solamente sale el índice de inflación, no solamente sale el gasto ejecutado de los gobiernos regionales, no solamente los indicadores de exportaciones e importaciones, no solamente consumo, sino también los índices de expectativa empresarial. ¿Por qué es importante este indicador? Porque de aquí para adelante, cualquier cosa que diga pesimista o optimista, va a haber más o va a haber menos inversiones. Más inversión, más empleo. Más empleo, más ingresos. Y cuando está en zona pesimista, dicen ellos: no quiero invertir, no me agrada la situación que se viene, no creo que la demanda vaya a crecer, entonces no invierto. Menos inversión, menos contratación de personas, despiden en algunos casos y le va mal la economía. O sea que ese ánimo de los que se llaman empresarios se traduce en gastos, en inversiones. Y esas inversiones se convierten en empleos y los empleos se convierten en ingresos. Por eso la importancia de ese indicador. Hasta el medio año, yo creo que la situación de la zona optimista se va a mantener. ¿Dónde va a estar la zona pesimista? Cuando se publique el calendario electoral, cuando empiece a estandarizarse los cronogramas de elección de los partidos políticos para sus autoridades, sus candidatos a autoridades que van a presentar, y desde julio hasta diciembre, que se va a ir definiendo de a poco, van a ir saliendo los candidatos ya elegidos, digamos así, a proponer soluciones para la seguridad, para la economía, para
la educación, para los servicios médicos. Y ahí va a venir el festival populista. Cuando escuchen los empresarios las propuestas populistas, ese indicador de zona optimista va a bajar. Se va a detener las inversiones a partir del mitad de año para adelante. Se va a frenar y posiblemente podemos entrar en una recesión. Ese festival de oferta política es determinante. Y cuando la izquierda salga de nuevo con su asamblea constituyente, va a erizar los pelos de todas las empresas, empresarios, inversionistas. Y eso estamos hablando desde julio hasta abril. ¿Cuántos meses son ahí? Son 6 meses desde julio a diciembre más 3 meses del próximo año. Son 9 meses de desaceleración económica. Porque va a haber un festival de ofertas populistas. Y se va a frenar las inversiones. El milagro que puede ocurrir, porque en nuestro querido país puede ocurrir cualquier cosa, es que no vaya a surgir un candidato totalmente liberal y que a la gente en su mayoría en las encuestas le agrade. Porque ya se cansó de escuchar a la izquierda, también se cansó de escuchar a la derecha mala o la supuesta derecha, y le gusta el que entra como outsider. Y tal vez eso cambie el ánimo de nuevo de los inversionistas y empresarios, y esa zona pesimista empieza a subir a zona optimista. Pero va a ser 9 meses de incertidumbre, y eso es un golpe duro a la economía. Entre escoger el riesgo o la incertidumbre, los empresarios prefieren el riesgo a la incertidumbre. Prefiere que sea altamente riesgosa la economía que ser altamente incierta la economía. Una cosa es no saber lo que va a suceder y otra cosa es, va a haber altos riesgos, pero sí sabes lo que va a suceder. O sea que las reglas de juego van a estar estables. Entonces yo me acomodo a los riesgos, ¿no? Dicen todos. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que están pronosticando en estos momentos los analistas económicos? Y yo he escuchado también al ministro de Economía, que se espera que crezca 3.2 a 3.5% crecimiento económico del PBI. 3.5, 3.2. Vuelvo a repetir, los ministros están hechos para crear un ambiente amigable a los negocios, en tanto le crean. No sé cuánta de credibilidad le quedará al ministro Arista, porque yo sé que está con una desaprobación bien alta, como para que los que van a invertir sigan haciéndolo pasando de julio. Y en julio, que es la zona, digamos, que se mantiene optimista, va a ir decreciendo. Vamos a ver si ese numerito que ha puesto el señor Arista se va a cumplir. Él le ha dicho 3.5 este año. Y que las inversiones, que están ahorita medias estancadas, se revitalicen, o sea, vuelvan a crecer y pase del 3% al 6% anual. Yo lo dudo, porque son 9 meses de incertidumbre, salvo que ocurra el fenómeno candidato liberal ganando y que la perspectiva es que va a ganar, pase lo que ocurra lo que ocurra.
Eso podría detener la incertidumbre. Pero como acá en el Perú cualquier cosa puede suceder, esto no se ve hasta faltando una semana antes. O sea, cuando estemos en abril, comienzo de abril, ya está definido quién va a ganar. O sea, enero, febrero, campaña intensa, marzo también campaña intensa, y ese es el último mes, el marzo, para los outsiders. Los outsiders aparecen un mes antes, así, pero con un porcentaje de 2%, 3%, que están ahí abajito. Y faltando 2 semanas, empiezan a subir como la espuma. Pasa de 2 a 7. Y por días va subiendo de 7 a 10. Y pasa a 11, y pasa a 12. Pero como hay una dispersión ahora por todos los 50 partidos, es posible que el voto se disperse. Se disperse tanto que se gane hasta con 1,5 millones de votos. Pasen a la segunda vuelta. Con 1,5 millones. Antes se pasaba a la segunda vuelta con 5. Ahora va a ser con 1. Y el tema es la fragmentación del Congreso. De nuevo, todo va a depender cómo se dé el desenlace del outsider. Eso es algo que puede ocurrir. Entonces, eso son condiciones, precondiciones, que van a ir generando sentimientos a favor o sentimientos en contra para que la economía crezca o decrezca. Son factores. No estoy poniendo el caso Trump, no estoy poniendo el caso guerra Rusia-Ucrania, no estoy poniendo eso. Porque si hay esa variable, se internaliza esas variables, o sea, empiezan a jugar su papel acá en el Perú, no sé, Trump de repente declara al puerto de Chancay puerto chino, golpe duro a las exportaciones, entonces se acelera la desaceleración, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo va a impactar las decisiones de Trump en el comercio exterior peruano y en las inversiones. Porque a Trump no le interesa nada, por lo que yo he visto. Normalmente en una situación de normalidad no puede hacer eso el presidente. O sea, agarra la Organización Mundial de Comercio y lo descalifica. Le dice, usted está haciendo algo que está fuera de las reglas del comercio multilateral. Pero él lo hace porque él es la primera potencia mundial y él es el presidente de Estados Unidos. Entonces el tema Trump también está ahí. Hay que mirar bien cómo está haciendo su gestión. Hay que mirar sobre todo al representante comercial que se llama Jamie Greer. Y él ya tiene experiencia en las negociaciones. Él era el brazo derecho del representante comercial en el primer gobierno de Donald Trump. El brazo derecho del representante comercial. El representante comercial es el agente especial que envía a Trump para las negociaciones comerciales, el que declara si el TLC vale o no vale y todo eso. También el tema de guerra Rusia-Ucrania también tiene por el tema del petróleo, y ahorita el petróleo está en $70, se espera que baje. Dice que Estados Unidos va a soltar su reserva de petróleo, lo cual va a hacer que baje el precio. Y eso va a hacer que el costo de vida acá en el Perú baje, porque ustedes saben que la distribución de los alimentos se hace en base a gas y gasolina. O sea, un derivado del petróleo que si bajaría el precio también. Y hay otras variables más, por supuesto. No pretendo ser muy reduccionista en mi análisis, pero ahí hay 2 en el mapa, por lo menos ahorita, ¿no? Así que el tipo de cambio, preguntan por aquí, ¿subirán los fertilizantes? Todo depende del tipo de cambio. Y el tipo de cambio va a depender de la incertidumbre en que entre el Perú a partir de julio. Recuerde que tenemos todavía a Velarde al frente. No sabemos si el 2026 lo ratificarán. No sabemos. Ya sabemos que si no lo ratifican, el tipo de cambio se dispara. Esa es una. El tipo de cambio va a fluctuar, depende
de a partir de julio. Por lo general en julio, que es el mes de, creo que se va a iniciar la incertidumbre, el tipo de cambio puede fluctuar también por los capitales. Hay capitales que entran y capitales que salen. Está previsto este año que se activen como 3 o 4 proyectos mineros, que es ampliación principalmente. Y ahí vienen dólares. Fluyen los dólares de A para acá. Al entrar dólares, baja el tipo de cambio. Esa es la presión bajista que hay del tipo de cambio. Pero también hay el lado alcista. El alcista va a ser cuando el festival de promesa populista o la perspectiva que hay de aquí para adelante, a partir de julio, agosto, muestre un panorama sombrío y las empresas grandes empiezan a estoquearse de dólares. Y para estoquearse de dólares tiene que ir comprando. Desde julio, agosto, septiembre, no sé, pero a partir de ese periodo de elecciones primarias, empiezan a estoquearse de dólares, empiezan a comprar dólares y la tendencia del tipo de cambio es a subir. Y el BCR lo va a dejar subir siempre que no sea súbito la subida. Lo va a dejar subir. Incluso va a ser en sus reportes de inflación, va a ser proyecciones del tipo de cambio. El tema es, si por alguna razón, me refiero al tipo de cambio, la vaquen a Dina, a la presidente, porque hay fuerzas por ahí en el Congreso que quieren deshacerse de la presidente. Ustedes han visto el activismo político de la Fiscalía. Bueno, eso es un indicador de que hay fuerzas oscuras ahí que se la quieren bajar a la presidente. Si eso ocurre, ¡pum!, el tipo de cambio se dispara. Y ahí el precio de los fertilizantes, el precio de los alimentos de primera necesidad, el aceite, el azúcar, el arroz, el pollo, el pescado, que se mueven, lo distribuyen con transporte, con gasolina y gas, se va a ver afectado por el tipo de cambio. El tipo de cambio hace disparar el precio de la gasolina y entonces empieza la inflación que se empieza a descontrolar. Y el BCR lo que tiene que hacer es aplicar una política monetaria contractiva para bajar, pero va a poner la tasa de interés alta. Y eso va a tener una repercusión en la demanda agregada que va a hacer que se desacelere más la economía. Fíjense, esos son panoramas que pueden darse. Vamos a ver. Es como decir, si la nube negra va para allá, va a llover allá, ¿no? Es un poco así. Por eso hay que dar lecturas políticas, tanto en lo interno como en lo externo, lecturas económicas, ver los indicadores de gestión del gobierno y los indicadores de gestión de las empresas privadas, para ir sacando, perfilando, porque la economía es acción humana. Hay un libro que se llama así, La acción humana, de von Mises. La acción humana es el que te mueve los indicadores. O sea, las variables económicas son resultado de los movimientos humanos, de las acciones que hagan, compra, venta, inversión, no inversión. O sea, eso es. Entonces hay que mirar a la gente qué está pensando, qué está diciendo, qué estás escuchando en el micro, en la radio, en la televisión. Tienes que mirar, porque de las acciones salen los resultados económicos. Pero esto de lo de Dina, desde el año pasado está así, esa volada. En abril dicen que para abril la quieren vacar, para abril. Es que la izquierda está pidiendo asamblea constituyente, cambio de constitución. No es necesario, querido amigo, del tema del Ministerio de la Producción, no. Porque el Ministerio de la Producción es en otras... Mira, lo ponemos así. Si yo quito al Ministerio de la Producción, ¿va a dejar de haber producción en la economía? Si yo quito al Ministerio de Agricultura del medio, ¿va a dejar de producir productos la agricultura? Si yo quito al Ministerio de Energía y Minas, lo quito, ¿va a dejar de haber yacimientos mineros? Al contrario, se van a sentir más libres las empresas de poder producir
en la agricultura, en la minería, porque ya no hay nadie que lo controle, lo supervise, porque eso se va a encargar el Poder Judicial. ¿Qué reforma liberal se enfoca en el agro nacional? La reforma económica. Cuando tú liberalizas, cuando tú realizas privatizaciones, cuando tú realizas la apertura de todos los mercados, lo que le estás diciendo al productor es: te voy a poner las condiciones más propicias para que puedas tú ser competitivo, para que tus costos de producción bajen, para que te puedas enfrentar a la China, a los países más competitivos del mundo, y tú puedas vender tus precios de tus productos a precios a nivel internacional lo más bajo posible. Porque te hemos bajado los impuestos, te hemos bajado los trámites, te hemos bajado las regulaciones, te hemos eliminado la tramitología, te hemos eliminado el costo del agua, que estaba 2-3 veces más de lo que es necesario, porque se ha modernizado la economía, porque la productividad se ha elevado, porque ya no hay regulaciones laborales, ya no hay CTS, no hay nada, porque van a ganar tanto los trabajadores que les va a dar vergüenza pedir CTS. Entonces, no hay una necesidad de que existan ministerios, regulaciones, porque esos son los que aumentan los costos de producción, le quita competitividad al país. Por eso los ministerios son claves, hay que sustituirlos por acción privada. Así que el agro nacional, que ahorita está, pues, lo que puede dar un poquito de competitividad es la costa, pero ¿y el resto? O sea, no es una agricultura de gran empresa, son agriculturas muy pequeñas, de 4 topos, 40 topos, como dicen ahí, ¿no? De pocas hectáreas. Y la agricultura, para que sea competitiva, tiene que ser de gran escala. En Estados Unidos la agricultura es potente porque son acres, la producción es en acres, no es en metros cuadrados. Entonces eso necesitas tú abrir ese mercado, porque el mercado del agro está cerrado. No se puede hacer comercialización de tierra de manera libre. Hay ley de comunidades, o sea, hay que eliminar, en otras palabras, leyes malas, las leyes que no permiten que el agro crezca, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación de todo lo que acabo de decir durante 1 hora y media, es lo siguiente. Comencé señalando mi preocupación por la inseguridad y cómo está afectando el sector de las microfinanzas. Microfinanzas se entienden a todas aquellas entidades, cajas municipales, algunas financieras que financian, que prestan a la microempresa, bodegas, farmacias. Las cifras son de espanto. Los negocios gastan entre 4.000 a 2.000 soles en tema de seguridad, cada negocio. Eso lo dice la Asociación de Mujeres Bodegueras. Ya 20.000 empresas han cerrado por inseguridad. La caída del desempeño de estas empresas ha sido del 2%. Tenían colocado 68.000 millones en créditos y ha descendido a 64.000, o sea, ha caído 2%. La cantidad de el monto del negocio de los criminales, de los extorsionadores, sicarios y todo eso que están comprendidos dentro de la microfinanza llega a los 6.000 millones de soles. 6.000 millones de soles. ¿Qué es lo que tenemos de cifras en el Perú? Porque esto se tiene que combatir. Un poco la realidad te dice.
El Perú gasta en seguridad, estoy haciendo un resumen por si acaso, no voy a explicar cada medida. Gasta aproximadamente 4.000 millones de dólares. El Salvador, que lo ponen de ejemplo de seguridad, gasta 9.000. Y además es un país 5 veces más pequeño. Tiene 6 millones de habitantes. El Perú tiene 30. Y el Perú gasta 4.000 contra El Salvador, que gasta 9.000. ¿Cuánto entonces debería crecer el presupuesto en seguridad para que el Perú esté en los estándares de El Salvador, que se supone es un país que triunfó y todo? Bueno, tiene que ser 10 veces más. O sea, ahorita el Ministerio del Interior, que es el que financia y el que paga a la Policía Nacional, recibe 15.000 millones. Tenemos que elevarlo 10 veces, a 150.000 millones de soles. Pero para elevar, tienes que tener en cuenta de que el presupuesto total de la República es 252.000. Es lo que se ha aprobado. Eso significa que es un poco más de la mitad. Y con un poco más de la mitad le estás quitando a otros ministerios y ahí entra la propuesta liberal clásica. Tenemos que deshacernos obligatoriamente de empresas. Perdón, de ministerios. Son 18. Debemos quedarnos con 7. Para hacer un ahorro fiscal, de tal manera que se priorice la seguridad. Repito, 10 veces más necesita de presupuesto el Ministerio del Interior. Ahorita tiene 15.000. Con el actual presupuesto no alcanza, entonces hay que eliminar ministerios. Unos 13 ministerios. Porque en la actualidad el sector privado y el sector estatal entre los dos gastan 30.000 millones. Entre gastos directos y gastos indirectos. El sector privado gasta 2.5%. Entonces es mucho dinero, 30.000 millones. Imagínense esos 30.000 millones invertidos en maquinaria, equipo, herramienta, tecnología. ¿Cuántos empleos se han destruido por culpa de la falla del gobierno estatista? 30.000 millones. Un empleo cuesta en el Perú 4.000 soles. Un empleo, 4.000 soles. Crearlo, con la actual legislación, la ley mal. 4.000 soles. 30.000 millones. ¿Cuántos empleos se han destruido? Hagan la división. 30.000 millones entre 4.000 soles. A ver cuántos empleos son ahí destruidos. Porque falla el Estado, falla porque se dedica a hacer otra cosa, menos la seguridad. Entonces, ese es el panorama que yo comencé esta hora de la economía. Después hablamos un poco de las proyecciones para este año, ¿no? Que iba a crecer 3.2, 3.2, pero depende mucho del panorama a partir de julio. Porque toda la proyección lo han hecho sobre un marco tranquilo, no va a haber populismo, no va a haber... Bueno, esto va a incluir a la variable política que yo le he incluido. Lo cual va a desalentar. A partir de julio, agosto empieza el festival de las promesas, de la demagogia. A menos que ocurra un fenómeno tipo Milei, que arrase con todo y bueno, ya ese es otro tema. Pero ya a partir de julio empieza a desacelerarse. Porque hasta ahorita todo va optimista. Todos los empresarios están felices con la presidente. Está en zona optimista. Cuando empiece la zona pesimista, cuando empiece a escuchar propuestas de vamos a la Asamblea Constituyente, vamos con una nueva constitución. Si eso va a ser así, bueno, van a desalentar. Y ahí se empieza a mover variables. Me preguntaba por el tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Si las cosas, tal como, digamos, las he explicado, siguen así, digamos, de una forma indefectible, el tipo de cambio va a subir. Las empresas grandes van a empezar a estoquearse de dólares y empezar a comprar y el BCR lo va a dejar subir, porque recuerden, cuando el BCR deja subir el tipo de cambio es porque no quiere quemar la posibilidad de que la economía crezca, porque si no va a tener que subir la tasa de interés. Y cuando suba la tasa de interés, el crédito va a ser caro. Y ninguna empresa va a querer endeudarse o va a bajar sus niveles de endeudamiento. Y menor endeudamiento, menores empleos, menores ingresos. No se va a modernizar la economía, se va a desacelerar.
Entonces la cosa está bien difícil, aparte de la otra volada de la presidenta Boluarte, que la quieren vacar en abril. Si eso ocurre, peor se exacerba más la incertidumbre. Entonces ahí la situación se puede acelerar más el decrecimiento, o sea, la recesión, que es lo que preocupa a todos, ¿no? Y bueno, con la actual ministro de Economía no se espera ninguna reforma, por tanto va a salir en una pésima gestión, nadie lo va a recordar por no haber hecho reformas liberales me refiero, ¿no? Que hubiera sido otra cosa, ¿no? Eso sería en gran rasgo lo que he dicho en cerca de hora y media, ¿ya? Bien, hice mi promesa de que me iba a aparecer a las 11, lo cumplí y espero verlos en cualquier momento. Yo anuncio previamente si va a haber o no va a haber esto TikTok acá en mi cuenta de José Luis Tapia Rocha, ¿ya? Y para los que digamos están interesados en conocernos, vamos a estar el día sábado a partir de las 6 de la tarde con ustedes en la avenida Aviación con Javier Prado. Hay un centro comercial que se llama La Ganadora. En el segundo piso, en el restaurante, ahí vamos a estar los liberales clásicos reunidos para conversar. Así que los espero el día sábado, este sábado, a partir de las 6 de la tarde. Máximo va a ser 2 horas. Espero vernos, conocerlos y ya para la próxima avisaré sobre otro vivo en TikTok. Muchas gracias, que tengan un buen día.